La obesidad es una enfermedad en la que intervienen varios factores. Se caracteriza por el aumento en los depósitos de grasa corporal originado por un balance positivo de energía. Es decir, estamos consumiendo más energía de la que gastamos. El balance positivo de energía está modulado por diversos factores genéticos, epigenéticos y ambientales. El 38% de las mujeres y el 27% de los hombres en México viven con obesidad. Y lo más alarmante es que el 83% de las mujeres y el 65% de los hombres tienen obesidad abdominal. La obesidad está asociada a diversas enfermedades metabólicas, cardiovasculares, osteoarticulares, algunos tipos de cáncer, apnea del sueño, y esto solamente por mencionar algunas, además de que existe el estigma social que no hemos podido erradicar. Las modificaciones en el estilo de vida son fundamentales en el control de la obesidad y el sobrepeso. Y para hablar sobre este tema, hoy está con nosotros una experta, la doctora Guadalupe Peirano Luna, médico y licenciada en nutrición de Hospital Semaín. Así que te invito a quedarte con nosotros y aprovechar la oportunidad para obtener la información adecuada sobre el control de peso y la obesidad por medio de la dieta de puntos, con la doctora María Guadalupe Peirano Luna. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. ¿A qué llamamos sobrepeso? ¿A qué llamamos obesidad? ¿Y cuál es esa línea que separa el sobrepeso de la obesidad? Bueno, es muy sencillo saber si estamos nosotros manejando un peso adecuado. Es simple y sencillo dividir el índice de masa corporal, obtenemos es el peso, ¿verdad?, entre la estatura al cuadrado. Esta medida se llama índice de masa corporal y es la que nos orienta, porque realmente no es diagnóstica. Hace mucho tiempo se utilizaba como una medida para diagnóstico, sin embargo ahora nada más es una orientadora nos define si estamos manejando un peso adecuado para la talla o la estatura, y lo ideal para manejar de este índice de masa corporal es un número de 18.5 a 25 de índice de masa corporal. Con esto nosotros podemos decir estoy dentro de un rango ideal de peso para estatura. Digamos, de acuerdo a lo que se espera a mi conformación, ¿verdad? De acuerdo a mi estatura tengo un peso adecuado. Si estoy entre 18.5 y 25, estoy bien, ¿verdad? Entre comillas, claro, porque ya no nos quedamos nosotros satisfechos actualmente con esta medida. Tendríamos que ir a ver la composición de ese peso, ¿verdad? Que ya estaríamos entonces ahora sí entrando en un parámetro que sí nos daría datos diagnósticos. Saber de qué estoy hecho, saber cuánto de mi peso es grasa, cuánto de mi peso es masa muscular, cuánto es agua corporal total, y con esto poder decir ahora sí cómo estoy en cuanto a mi peso, de qué lo estoy manejando ese peso. Y entonces hablábamos de qué línea nos separa. El sobrepeso, pues ya decimos nosotros que si el índice de masa corporal va de 25 a 30, en ese rango ya estamos hablando de un sobrepeso. Si pasamos la línea del 30, del índice de masa corporal, ya estamos nosotros pasando al grado de obesidad. Ya definimos primero, segundo grado, ¿verdad? Obesidad mórbida, de acuerdo a cómo vayamos avanzando en ese índice de masa corporal de 30 a 35, primer grado, 35 a 40, segundo grado, y así vamos subiendo, ¿verdad?, en la categoría de la clasificación de la obesidad. Generalmente este índice de masa corporal se puede medir en un consultorio y por lo general o es con el nutriólogo o es con el endocrinólogo. Así es, ¿verdad? O con el médico de primer contacto. También ellos pueden exacto, hacerlo. Sí, es alguna medida muy sencilla de poder obtener y repito, nos da una idea, ¿verdad?, de cómo el individuo está manejando su peso en ese momento. Ya si nosotros a través de esa medida de índice de masa corporal sabemos como médico de primer contacto que está pasando
lo que por norma oficial mexicana se define como un índice de masa corporal adecuado, pues entonces ya lo canalizamos y hacemos una serie de análisis, en este caso de gabinete, laboratorio, en este caso de laboratorio, para poder ver qué más, ¿verdad?, se encuentra alterado, no solamente ese índice de masa corporal. ¿Cuáles serían esos estudios de laboratorio que apoyan el diagnóstico? Bueno, tendríamos que ver, por ejemplo, un perfil de colesterol, ¿verdad?, un perfil de lípidos, un perfil de colesterol, triglicéridos, ver glucosa, ¿verdad? Si sabemos nosotros como médicos que hay datos que nos están hablando de una resistencia a la insulina, comentaba usted la obesidad central. Vemos al paciente con una circunferencia de cintura prominente, vemos que el paciente tiene su cuello oscuro, que es un dato de resistencia a la insulina, que se llama acantosis nigricans. Pues entonces, ante el interrogatorio en la historia clínica, sabemos que el paciente tiene antecedentes de diabetes en la familia, su estilo de vida, ¿verdad?, no es muy activo. Todo esto viene a darnos una idea de cómo hacia dónde dirigir esos exámenes de laboratorio. Ya pediríamos entonces una hemoglobina glucosilada, ¿verdad?, una insulina basal, para ver y tener más parámetros para poder dar un tratamiento adecuado a este paciente. Claro, poder llegar primero a un diagnóstico y en base a eso hacer el tratamiento. El tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las enfermedades cuyo riesgo de padecerlas aumenta conforme vamos aumentando el peso, llegamos al sobrepeso o incluso nos vamos hasta la obesidad? Las metabólicas, por ejemplo, decíamos la diabetes mellitus, hablábamos también de enfermedades cardiovasculares. Básicamente estas dos, ¿verdad?, están siendo muy, muy mencionadas en la actualidad como factores de riesgo asociados, más bien la obesidad como factor de riesgo hacia estas enfermedades en los pacientes. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. ¿Por qué podemos engordar tanto? Bueno, si quisiéramos echarle la culpa a alguien, no encontraríamos ahorita así el culpable específico. Como comentó al inicio de la plática, es multifactorial. Entran aquí en juego factores genéticos, entran en juego factores ambientales, y yo me quedaría con esos dos como muy fuertes. Los factores genéticos, pues sí sabemos nosotros que hay genes que determinan, y ya están demostrados, el gen OB, determinan el peso del individuo y cómo la tasa metabólica va a responder al ingreso metabólico a través de la alimentación. Sin embargo, yo creo que en eso no podemos incidir. Hasta el momento todavía la ciencia no ha llegado al punto de poder modificar esto. Sin embargo, en los factores ambientales, ahí sí es donde nosotros podemos hacer mucho. Y ahí es donde está el estilo de vida en cuanto a alimentación y actividad física. Y esto yo siempre hago mucho hincapié en las pláticas y en la consulta con el paciente, porque es lo que él tiene en sus manos y puede modificar. Su actividad física y sus hábitos alimenticios. Y sobre eso él tiene el control y lo puede tomar y lo debe de tomar, porque como comentaba, las estadísticas, las cifras son crudas y esto sigue en aumento y más cada vez. Y como comentábamos, inclusive en etapas infantiles, ya vemos niños con diabetes a etapas muy tempranas, vemos a niños con hipertensión a etapas muy tempranas. Es muy común ver a los niños, ¿verdad?, con la acantosis nigricans. Me llega a mí el paciente a consultorio porque la mamá va preocupada por esas manchas oscuras en el cuello, pensando que es otra cosa, inclusive hasta un aseo deficiente por parte del niño. Y ya cuando le empezamos a explicar a sus papás que esto es una señal de alerta, que no queremos alarmar, pero sí alertar, es una señal de alerta en donde ya el individuo ya no está siendo tan eficiente su manejo con las cargas de glucosa, ¿verdad?, en este caso las cifras de glucosa en sangre, y está lanzando señales de que hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, a través de la actividad física y de los cambios en la alimentación. Otro de las enfermedades que no comenté, que están relacionadas con la obesidad, son algunos tipos de cáncer, de carcinomas, cáncer de mama, cáncer de colon. Básicamente estos están muy mencionados y ligados a la obesidad y al sobrepeso. Eso es bien importante. Y en la parte que corresponde a las personas en cuanto a su estilo de vida, ¿cuáles son esos factores que están condicionando? El sedentarismo
cada vez somos más y más y más sedentarios, y realmente no necesitamos de mucha actividad. Pensamos que es pasarnos medio día en un gimnasio. No, con que nosotros empecemos a ingresar una actividad física moderada, por ejemplo la caminata, esto yo también lo hago mucho hincapié al paciente, es caminar. Ese siempre va a ser el ejercicio que prácticamente todos podemos hacer, que no va a representar una demanda importante en cuanto a la intensidad. Casi todos nosotros podemos salir a caminar 15, 20 minutos y poco a poco, conforme vayamos tomando mayor condición física, vayamos bajando de peso, vamos a ir incrementando ese tiempo de caminata y el cuerpo lo va a agradecer. Básicamente, primero es el sedentarismo, y ahora también con respecto a los hábitos de alimentación, cada vez estamos consumiendo alimentos más y más y más procesados. Eso es un hecho, cada vez consumimos menos alimentos naturales, conforme la naturaleza nos los brindó. Es más fácil pasar y comprar algo preparado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos prisa, porque son muchas las actividades en el día, no podemos a veces parar a una media hora porque tampoco se lleva mucho tiempo, ni tanto en el ejercicio ni tanto en la preparación del alimento. Claro. Si nosotros ya lo tenemos planeado, así como en las actividades del día, tenemos planeado lo que vamos a cocinar, es algo rápido poderlo hacer, y no significa tampoco alimentos muy elaborados. Simple y sencillamente conocer cuánto por cada grupo de alimentos, y esto es donde entra la dieta de puntos, cuánto por cada grupo de alimentos yo debo de consumir de acuerdo a mis necesidades. Qué interesante está esto. Vamos a un concepto que muchas personas mencionamos, pero la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que realmente significa. ¿Qué es una dieta? ¿Cómo podemos definir el concepto de dieta? De entrada, quitarnos el concepto erróneo de que dieta es un sinónimo de castigo o dejar de comer, de privación, de reducción de porciones. La palabra dieta son hábitos de alimentación que yo llevo durante un periodo de tiempo, en este caso 24 horas. O sea, si yo como bien, como mal, es una dieta, al final de cuentas. Son los hábitos que yo practico. Eso es lo que significa dieta. Entonces, a partir de ahora, pues nos quedamos con la idea de que a dieta estamos todos, porque yo llevo unos hábitos de alimentación en el día, ¿verdad? Y repito, sean correctos o incorrectos, y ya esto es una dieta en sí. Ya si queremos hablar de una manera más propia, pues tendríamos que poner nombre y apellido. Claro. Como lo hacemos los nutriólogos, ¿verdad? Sí. Dieta para, y ya entonces definimos para qué es, ¿verdad? Para control de peso, para paciente hipertenso, y ya estamos hablando de algo más específico. Claro. Entonces la dieta es eso que constituye nuestros hábitos alimenticios fundamentalmente. Uh-huh. Sí. ¿Cuáles son los riesgos de llevar a cabo dietas o hábitos alimenticios deficientes o inadecuados? Esto es, siempre menciono yo las leyes de la alimentación. Existen y no son tampoco complicadas, es que sea completa, adecuada, equilibrada, inocua, ¿verdad? Suficiente. Son esas básicamente. Esas son las características. Las características de una dieta adecuada, ¿sí? Y si nosotros cualquiera de estas características ya no la estamos cumpliendo, pues estamos entrando en un terreno de riesgo. Porque, por ejemplo, cuando ya el paciente se nos acerca a querer hacer algo de manera ya más orientada hacia el control de peso, mejorar sus hábitos de alimentación, por lo regular ya hizo algunos intentos por ahí, pero esos intentos fueron erróneos y todos ellos van por lo regular a castigar, a dejar de comer, a castigar algunos grupos de alimentos, en la idea de que con esto pues vamos a obtener un resultado. Puede que baje de peso este paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está empezando a consumir menos alimento, pero no de la forma adecuada. Está dejando de comer algunos grupos importantes. Ya cuando sobre la mesa nosotros le planteamos este plan de alimentación donde todo está presente, inclusive se sorprende. ¿Por qué? Porque a veces llega a comer más de lo que estaba comiendo y aún así empieza a bajar su peso y empiezan a bajar sus niveles de grasa corporal, y ahí es donde entonces empieza a caernos el 20, ¿verdad? En el caso de los pacientes les empieza a hacer clic, en donde no era necesario castigar, no era necesario dejar de comer, y puede inclusive llegar a verse representado esto en cambios en la composición corporal de forma importante, no tanto en la grasa, que es lo que se tiene que perder.
Cuando el paciente ya está enfocado en bajar de peso, nosotros le realizamos un análisis de composición corporal. En este análisis, el paciente tiene frente a él no solamente el dato del peso, tiene frente a él datos importantes como su masa magra, que es el músculo, tiene el dato de la masa grasa, esto es cuánto tiene de su peso en grasa, y aparte tiene ahí un dato importante que son los parámetros ideales, cuánto debe de tener. Y entonces ya ante esos números él sabe cómo andamos y qué es lo que nosotros nos proponemos como objetivos. ¿Sí? Y comentaba, cuando empezamos a respetar estas leyes de la alimentación en una dieta balanceada, correcta, y el paciente empieza a perder peso, nosotros vemos en ese análisis que el paciente lo pierde en grasa. No lo pierde en masa muscular, no lo pierde en agua, que esto es lo que sucede cuando la dieta no respeta los principios básicos de las leyes de la alimentación. El paciente pierde peso, pero no necesariamente en grasa, es en otros componentes. Sí, y aparte existen riesgos como el rebote, el abandono la reganancia del peso, del plan alimenticio. No se puede hacer a largo plazo. ¿Por qué? Porque castigamos, por ejemplo, de entrada, lo más común que el paciente castiga son los hidratos de carbono, los carbohidratos, el grupo de cereales y tubérculos. Y entonces, pues lo puede llevar por un periodo de tiempo corto, estamos hablando de unas semanas, no más de eso. Cuando regresa nuevamente a consumir estos hidratos de carbono, estos carbohidratos, los regresa a consumir inclusive con una añoranza y una ansiedad por haberlos dejado un tiempo, y entonces es donde viene la reganancia, ese que mencionado rebote, lo que ¿verdad? llaman el rebote. Así es. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Doctora, antes de irnos al corte, estábamos platicando acerca del sistema de equivalentes, que es algo realmente interesante. Y quisiera que ahondara un poquito más, que nos dijera cuáles otras equivalencias se pueden manejar en este sistema. Decíamos que el sistema mexicano de alimentos equivalentes primero separa los alimentos por grupos. Decíamos, están los grupos de cereales y tubérculos, donde luego el paciente se queda con la idea de cereales y solamente pensamos en el cereal de caja, ¿verdad?, que nos vamos a comer en el desayuno. Sí. Sin embargo, es un grupo muy amplio, donde está la tortilla de maíz, ¿verdad?, el pan de caja, el pan bolillo, las pastas, el arroz, los tubérculos como la papa, el camote, el elote, que cuando hago yo una anamnesis o recordatorio de 24 horas en el consumo del paciente y pregunto gustos y preferencias de alimentos, me dicen, de verduras solamente me gusta la papa y el elote. Pues le tengo una noticia, no es verdura. Así es, ¿verdad? Entra en un grupo diferente, que es el grupo de cereales y tubérculos. Entonces es equivalente el comer, por ejemplo, la papa, el elote, a comer tortilla, a comer pan, a comer arroz, a comer pastas. Ya cuando nosotros conocemos esto, pues ya vamos orientando mejor nuestra alimentación, y sobre todo haciendo el conocimiento cuando somos padres de familia, ¿verdad?, a transmitir también esto en nuestros hijos, en el que las verduras, por ejemplo, como grupo de alimentos, es un grupo de alimentos en el que da menos calorías por porción. Entonces, nosotros como nutriólogos, cuando el paciente nos pide algo más libre para consumir, ¿verdad?, porque requiere de un volumen mayor en cuanto a alimentos, porque está acostumbrado a comer en cantidad, ¿verdad?, y ahora lo estamos llevando a comer en calidad, entonces nos dice, bueno, ¿qué puedo comer que no me vaya a sacar tanto de la dieta o de mis puntos? Pues está ese grupo de alimentos que son las verduras, ¿verdad?, que nos dan por porción el menor número de calorías en comparación con el resto de los grupos de alimentos. Decíamos entonces, cereales y tubérculos, están frutas, están verduras, están alimentos de origen animal, están grasas y azúcares. Básicamente son estos en grandes rasgos los grupos de alimentos de los que hace mención el sistema mexicano. ¿Y las alimentos porciones? Equivalentes. Tenemos, cuando hablábamos de dieta para control de peso, en un tiempo atrás hablaban en algún caso de pesar gramos, ¿verdad? Y era muy tedioso y se vendían mucho las básculas de cocina para pesar los gramos del alimento. El sistema mexicano de alimentos equivalentes, esto es lo que quiso quitar y meter medidas caseras. Coloquiales, algo que todos podamos hacer. Pieza, rebanada, cucharada, taza, es más práctico.
también para poder llevar una memoria. Le digo al paciente, usted en un principio va a medir el alimento que se va a comer, en la taza medidora, en la cuchara, en la cucharadita, en la cuchara de servir, pero ya posterior a esto se va a ir haciendo una memoria, que es lo que nosotros queremos. Al momento de servirnos en el plato, ya vamos por memoria y de manera automática servirnos el tamaño de la porción. Ahora también luego me dice el paciente, bueno, pero yo viajo mucho por mi trabajo. Bueno, pues tiene usted su mano. La mano es un parámetro también que nos va a orientar, ¿verdad?, el tamaño de la porción. Lo que me quepa en mi mano, ¿verdad? En este caso, así, no así, porque en este caso, así es el aproximado a una taza, ¿verdad? En este caso del arroz, de la pasta. En el caso de las frutas que picamos, bueno, si nosotros ponemos la mano de esta forma, ¿verdad? Lo que equivale así en el montoncito de la fruta y me quepa en la mano es el equivalente a una taza de fruta picada. Si en ese el caso de cucharada, en la cucharada, en los aderezos, mayonesa, por ejemplo, aderezos para ensalada, una cucharada sería el equivalente al grosor de mi pulgar, de mi yema pulgar. Esto sería el equivalente a una cucharada. Cucharadita, estamos hablando entonces del dedo índice, ¿sí? Y así yo me puedo dar una idea, ¿verdad?, de cómo manejar mis porciones cuando no tenga a la mano la taza medidora, la cucharada, la cucharadita. ¿Y la ración de carne? El tamaño de mi mano ya cocinado. En este caso, magra lo más posible. Esto quiere decir que no se le vea la grasa. Preferir, si estamos nosotros en una dieta donde sabemos que el paciente tiene alterado su perfil de lípidos, pues preferir las carnes blancas, ¿verdad?, el pollo, el pescado, y conocer entonces que estas alternativas de proteína, en este caso proteína animal, pues la mano nos va a ayudar a poder definir el tamaño. Yo creo que eso es bien interesante y muy práctico, muy fácil de utilizar. Esa es una manera que realmente nos orienta. ¿Cuáles son los objetivos de un tratamiento dietético? ¿Qué es lo que se persigue? De entrada, el paciente que ya se decide a perder peso, debe de conocer que el peso que va a perder debe de darse de una manera gradual, controlada, no es de manera drástica, debe de ser entre medio kilo a 1 kilo por semana. Esa es una pérdida de peso correcta, una pérdida de peso adecuada, que nos permita ir con el paciente de la mano enseñándole a comer. Sin cambios drásticos, donde el paciente pueda participar en la planeación y elaboración de ese plan de alimentación, y que nosotros veamos además que esa pérdida sea en mayor parte de grasa corporal, a través de ya sea medir pliegues cutáneos, ya bien sea a través de ese examen de bioimpedancia eléctrica que realizamos nosotros en el consultorio, poder ver así números en la mano que el paciente está perdiendo peso y está perdiendo peso en grasa. Y así entonces nosotros sabremos, tanto paciente como médico nutriólogo, que vamos por el camino correcto. Eso es muy interesante, es muy interesante y nos permite llevar el control, ¿no? Y aparte es como que una retroalimentación positiva para la persona, decir, ok, voy por buen camino, voy a seguir. Esto es bien curioso porque cuando el paciente llega a la consulta, que ya es la tercera, cuarta, quinta consulta, ya el mismo paciente sabe qué va a pasar. Y me dice, ya no me suba ahí en el aparato, porque ya sé que no bajé la grasa que debería de haber bajado. ¿Por qué? Pues porque no hice el ejercicio como debí de haberlo hecho, porque la dieta pues la rompí 2 o 3 veces y consumí tales alimentos. Entonces lo más seguro es que no baje esa grasa que debí de haber bajado en estas 2 semanas que no nos vimos. Entonces ya el paciente ya mismo ya sabe, identifica qué es lo que hizo mal. ¿A qué llamamos una dieta balanceada? Pues decíamos que reúna esas características o esos puntos de las leyes de la alimentación, que sea adecuada al paciente, que sea balanceada, que reúna todos los grupos de alimentos, eso es que sea balanceada. Que yo respete todos los grupos de alimentos y estén presentes en ese plan de alimentación. Cada uno de los alimentos, el desayuno, la comida, la cena, inclusive en las colaciones, si estas están planeadas en el esquema de alimentación, tienen que reunir, al final del día, yo tuve que haber consumido todos los grupos de alimentos.
no solamente los que me gustan, ¿verdad? Porque eso también es muy común, ¿verdad? Me como de lo que me gusta, de lo demás no. Ahora vamos a aprender a comer de todo, como decían nuestras abuelitas, a comer de todo. Así es, a nuevamente tener esa experiencia con el alimento, porque eso también es muy común. Llega el paciente y me dice, ahora ya como, ¿verdad? No sé, una verdura, el brócoli, que son de las más comunes que me dicen los pacientes que no les gustan. ¿Y a qué sabe? No, pues es que realmente no sabe mal, ¿verdad? ¿Y por qué no lo comía? Porque no me había dado la oportunidad. Sí. Ese es otro punto también. En los niños, por ejemplo, es muy frecuente la mamá que es que no le gusta ese alimento al niño y ya no se lo doy. ¿Cuántas veces lo probó? 1 o 2 veces. Tendría que haberlo probado 10. Para decir que no le gusta y todavía yo le daría una 11. No le gusta prepararlo. Sí, también, eso también es muy frecuente. Es que a papá, a mamá no le gusta tal alimento y como no le gusta, pues no lo compran y el niño no tiene el contacto con ese alimento, ¿verdad? Y ya cuando somos adultos, es que no sabía tan mal. Y otra cosa también sí. Es la forma de prepararlos. Así es. A veces cocemos las verduras tanto que se les quita todo el sabor. Y las vitaminas, recordemos que muchas de ellas no son tan termoestables. Entonces, al cocinarlas tanto, pues ya el contenido de vitaminas pues disminuye mucho en ese He notado, alimento. Por ejemplo, que cuando comemos las verduras al vapor y que no es tan cocidas, tienen un sabor diferente. Definitivamente. Y además también al no agregarle tantas cosas, a veces tendemos a agregarle sal a todo. Y los aderezos, a pastos, los aderezos. Sí. Tenemos aquí unas preguntas. Reina Flores Álvarez, saludos a la doctora, fui paciente de ella y me educó mucho y me ayudó a bajar de peso. Gracias. Soy Marta Izaguirre, ¿qué me puede decir de los refrescos light? ¿Son o no recomendables? Inclusive yo en la consulta tengo modelos de alimentos porque esto es como aprender a leer y escribir. Necesitan mostrarnos, ¿verdad?, cómo son las porciones y el tamaño, tenernos a la mano para poder aprender. Y en los modelos de alimentos que tengo un vaso de refresco. Yo sé que somos el consumidor número 1 a nivel mundial de refrescos embotellados, y no diría marcas, pero sobre todo de una en particular. Y estamos tan ligados a acompañar los alimentos de este líquido que ir haciendo ir cambiando el hábito de mejor tomar agua natural, pues es también todo un reto. Yo le recomiendo al paciente empezar a tomar cada vez menos, no lo recomiendo como tal. Sí. Sabemos que este tipo de bebidas, sobre todo en las mujeres, nos lleva a una pérdida importante de calcio, de la masa ósea mineral, y pues no es esto adecuado. Ahora bien, los endulzantes artificiales que contienen no nos darán calorías, pero a nivel sistema nervioso central está demostrado que posterior al consumo de ellos vendrá una ansiedad nuevamente por dulce, ¿verdad? Y pues el paciente va a terminar comiendo algo con azúcares simples para poder satisfacer esa ansiedad a lo dulce. Entonces lo mejor es evitarlos. Sí, si lo podemos sustituir por a lo mejor agua de frutas naturales. Agua de frutas naturales, exacto. Ya hay algunos endulzantes en la industria, la miel de agave, la stevia, ¿verdad? Si estamos muy ligados a ello, y ir de poco a poco quitándolo. Sabemos que por naturaleza el hombre está ligado al sabor dulce y es el que más se representa en la lengua, el sabor dulce, y es el primero con el que tenemos contacto, pero pues hay que ir aprendiendo a nuevamente disfrutar el alimento como tal. ¿Qué son los macronutrimentos y qué son los micronutrimentos? Ok, los macros son proteínas, carbohidratos y grasas. Esos son los macros porque dan calorías, por decirlo de alguna forma. 4 los carbohidratos, 4 las proteínas, 9 las grasas. Los micro son las vitaminas y los minerales. No porque se hable de macro y micro quiere decir que son más o menos importantes. Son tan importantes unos como los otros. Los micronutrientes, si nosotros analizamos las rutas metabólicas de obtención de energía, los micronutrientes, vitaminas y minerales son como unas llaves, si queremos llamarlo así, que van a echar a andar esos mecanismos de obtención de energía a partir del alimento. Entonces, si yo no consumo, ¿y dónde se encuentran? En los grupos de fruta y verduras principalmente, en mayor cantidad. Si yo no consumo estos dos grupos importantes de alimentos, pues entonces estoy cayendo en una deficiencia de estos micronutrimentos y mis rutas metabólicas de obtención de energía no van a ser tan eficientes. Sí, de ahí la importancia de que haya de todos, porque todos están presentes en la alimentación sana. No es necesario hacer uso de suplementos. No,
salvo casos muy específicos, ¿verdad? Y que van a estar indicados por un médico. Así es. Eso es bien importante. Tanto los suplementos como los medicamentos deben de ser indicados por un médico.